Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más en este Valle de Lágrimas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy recibimos a una queridísima amiga mía de muchos años, compañera de muchas batallas y una mujer además a la que admiro profundamente. Has tenido una vida, mi querida Rosario Robles, que es como, híjole, leyendo tu libro, miren, aquí está, Rosario de México. Yo decía, es que esto es una serie. Ya la estaba yo Pues viendo en prodúcela. Netflix. Pues órale, Rosario. Ya la estaba yo viendo en Netflix. De veras, Rosario, es un libro, Rosario de México, que está editado por Grijalbo. Así es. De veras, no lo dejen de leer, porque es un libro que está hecho con mucho corazón, pero que también denuncia, Rosario, realmente, pues, lo que es ser una presa política en el año 2023, 22, 21 en nuestro país. Mis respetos y mi admiración, y qué bueno que estás aquí. Ay, mi querida Tere, tú sabes que te adoro y que me da muchísimo gusto, que además quiero decirles que Tere va a estar en la presentación de mi libro, como no podía estar, porque además Gracias, amiga. en el libro hablo de nosotras. ¿Sí Claro viste? que sí, yo de salgo nuestra y toda la cosa. Sí, es Sí. parte de la historia de pues nuestra incursión en la TV mexiquense con Mujeres en el Disco, cómo se dio, y Nico ahí, que era todo nuestro Productor. diseñador del programa y todo. Bueno, y hasta mencionó al queridísimo Miguel González Avelar. Ya lo sé, Rosario. Y porque bueno, ha sido ya parte. Lo leí todo, Ha pero sido aparte parte así, de esta historia que pues traté de recuperar un poco para realmente poner el contexto de lo que fue estar 1101 días en la cárcel, recluida injustamente a través de trampas de jueces de consigna, sin que me pudieran comprobar nada y sobre todo narrar la situación en la que viven muchas mujeres y entender un para qué, Tere, el por qué me hacía tener demasiado dolor y querer incluso acabar con esa situación. Y cuando encontré una causa incluso allá adentro, que te imaginas que en ese laberinto, en esa alcantarilla no vas a encontrar causas, hay una causa, es la de la justicia, porque hay mucha gente inocente en la cárcel y tenemos algo que hacer con eso. Bueno, pero no te me vayas tan rápido, Rosario Ajá. Robles, porque yo quiero empezar por el principio. En Mujeres en el Risco. Sí, hace 20 años. Sí. Hace 20 años que trabajábamos juntas, Rosario y yo, con Aurora Cano, ¿te acordarás? La queridísima. Y bueno, nos divertíamos muchísimo y tuvimos la oportunidad de compartir pues momentos complicados para todas. Pero a ver, Rosario, yo quiero que nos centremos en cómo empezó esto. Tú lo relatas, nos llevas de la mano de cómo se fue gestando en López Obrador ese rencor, ese deseo de venganza que dio como resultado que estuvieras 3 años, 1101 días en prisión. ¿Cómo empezó eso, Rosario? Yo lo que trato de demostrar es que Andrés Manuel es un personaje que no resiste que le digas no, que es un misógino que solo permite a su lado mujeres que le son sumisas. Y a pesar de haber una relación tan estrecha entre los dos en un momento determinado, él como presidente del partido, del PRD, yo como secretaria de organización, después yo como jefa de gobierno, él como candidato a la jefatura de gobierno, que yo hice todo para que él tuviera el triunfo en el año 2000, pues empezamos a tener ciertas discrepancias y como de su brazo derecho, su alumnita preferida, empezaba a haber un cuestionamiento y sobre todo el que ya nos veíamos del tú al tú, de que empezaba a ser yo también una figura tan relevante como él, después de mi paso por la jefatura de gobierno, y yo creo que no lo soportó. Y a partir de ahí pues vinieron los videoescándalos que yo tuve que pagar, cuando su gente es la que fue por el dinero, ¿no? Y tuve que pagar por una relación personal.
Entonces, pues yo creo que desde ahí viene este coraje y él atribuye mucho. Es que no eres dócil. Yo No soy creo dócil. que parte del problema, Rosario, es que no eres una mujer dócil. O sea, tú no podrías ser Claudia Sheinbaum, y tú lo dices en el libro. O sea, el presidente quiere personas que estén a su entera disposición, que no tengan un pensamiento propio y que no tengan iniciativas, ni una personalidad, ni una agenda que defender. Y yo creo que tú estorbabas también ahí bastante, no solamente a López, sino también a Claudia. Y por eso soy la única que fui a la cárcel, Tere. Dime quién más. ¿Nadie más? Absolutamente nadie más. Había carpetas, había investigaciones, había situación. Bueno, Emilio Lozoya, que es un caso aparte, digamos, Sí. y Chucho Murillo, que es una infamia. Una infamia también. Igual que la mía. Pero de todo este entramado que se manejó de la supuesta estafa maestra, que eran varias dependencias del gobierno de la República y que finalmente yo estaba acusada de omisión, no de haberme llevado un peso, sino de omisión. La única que fue a dar a la cárcel con el argumento de que me podía fugar, que lo relato en el libro, y que después de que había regresado del extranjero a presentarme a la audiencia. Pero es que eres muy necia, Rosario Robles, porque cuéntanos eso. Mariana, su hija, le dijo 1 y 1000 veces, y yo lo sabía, no vayas, mamá, no vayas, mamá. Ya llegas, Rosario, vestida de blanco como palomita, a una celada. Era una trampa. A ver, cuéntanos cómo fue eso. Porque yo pensaba que si no me presentaba me estaba declarando culpable, Tere. Que yo tenía que dar la cara, que tenía que decir aquí estoy, que sabía que podía ser una trampa. Nunca me imaginé que Andrés Manuel llegara a tanto. El que nada debe, nada teme. Que él también nos lo dice todo el tiempo, ¿no? Nada más que a la Pero única que llevó al matadero fue a mí. Y pues no tenía opción, ¿no? Porque yo ni quería andar a salto de mata, ni tengo el dinero para andar a salto de mata, ni quería ver atrás a ver quién me denunciaba, no. Preferible presentarme, dar la cara, y yo creo que a la larga, Tere, eso que fue un momento sumamente doloroso, que además implicó uno de los mayores pleitos que yo he tenido con Mariana. Pero tenía toda la razón, pues Rosario. Sí, pero finalmente, al cabo del tiempo, la gente dice, ella se presentó, ella sí dio la cara, ella aguantó en la cárcel y salió limpia, y entonces esto es lo que vale. A un precio altísimo, sí, porque yo creo que el objetivo era quitarme del camino. Por supuesto. Entonces, y lo logró. Ya cuando, por el momento. Ya cuando ya no era yo en peligro, pues ya que salga Rosario de la cárcel. Yo quiero que nos detengamos en algunos puntos. Primero, Rosario Robles nunca fue acusada de robarse miles de millones de pesos. Tú tenías una falta administrativa. Eso primero, que quiero que me expliques. Si es que la hubiera. Si es que la hubiera. Ajá. Segundo, ¿saben cuántas otras instituciones estaban involucradas en la famosa estafa maestra? La Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE, Pemex, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿No es cierto? Sí. Banobras, en primer lugar. ¿Han ustedes escuchado que alguien que era titular o que tenía un cargo en estas instituciones hubiera sufrido lo que sufriste, Rosario? ¿Qué pasó? No solo eso, sino ni siquiera tener que presentarse delante de un juez. Yo creo que primero se dio esta investigación con información de manera muy interesada, intencionada, que salió de la Auditoría Superior de la Federación, esta que hoy no hace nada, ¿no? Como le acaban de decir en la Cámara de Diputados. Y que, la de David Colmenares. Sí, que empezó con el auditor Portal y después con David Colmenares. Y le pusieron mi rostro y mi nombre a esa investigación, Tere. ¿Por qué? Pues porque probablemente era la que más vendía. De todos los que tú has mencionado,
yo era la más conocida, era la más polémica, y eras ¿no? mujer. Y además era mujer. Venganza. Entonces, pues todo el mundo era la estafa maestra Rosario Robles, estafa maestra Rosario Robles. Y creo que esta parte, sí, yo lo planteo en el libro, sí es una parte que tenemos que debatir en algún momento en México. Soy una absoluta partidaria de la libertad de expresión, pero hasta dónde llega también otro derecho que está en nuestra Constitución, que es el derecho a la honra y a la reputación. ¿Cómo conciliamos investigaciones periodísticas serias, profundas, pero también con las pruebas suficientes como para acusar a una persona? Porque al final de cuentas, el segundo libro de la estafa maestra, a pesar de llevarme en la portada otra vez, en realidad dice que esto es a nivel de oficialías mayores, claro, y que yo pagué indebidamente en la cárcel, porque el delito por el cual a mí se me acusó no merecía cárcel. ¿Cuál fue el argumento para mandarme a la cárcel? Ella se puede fugar porque, miren, nos da una dirección y en su licencia hay otra dirección. ¿Y qué resultó al final de cuentas? Que era una licencia falsa, fabricada, y no lo digo yo, que lo dije desde el primer día, no lo dice el perito, que tuvimos nosotros que llevar, Tere, no el Ministerio Público, que es el de la carga de la prueba, sino lo dice ya un Ministerio Público de la Ciudad de México y un juez de la ciudad y una juez de la Ciudad de México. Miren, aquí abajo en el libro tiene algunas fotografías también. Se puede ver esta parte, se puede ver las dos licencias. Evidentemente es una licencia falsa. Bueno, y con base en esto es que, pero les voy a decir quién, el sobrino de René Bejarano y de Dolores Padierna, que díganme nada más en qué cabeza cabe que ese señor pudiera ser el juez cuando era parte interesada en la situación de Rosario Robles, en la venganza. Porque te quiero decir que el juez Delgadillo Padierna no solo fue mucho más drástico, le enmendó la plana al Ministerio Público porque había una hazaña, un deseo de venganza, y a mí se me acusó de una omisión, nunca de un peculado, nunca de que me robé un centavo, sino que yo no impedí que otros lo hicieran. 5 años después, 6 años después, 7 años después de que se publicó la estafa maestra, ¿qué convenio se ha demostrado que no existió? Porque lo que se ha perseguido es la venganza, no la verdad, Tere. Así es. Yo no digo que no haya habido convenios probablemente mal hechos, en donde se abusó de mi confianza o la de otras instituciones, pero a esas personas no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿cuál omisión que está primero, el huevo o la gallina? Primero demuéstrame la omisión y luego acúsame de la omisión. Además, primero me tienes que acusar por la vía administrativa antes que la penal, que fue a lo largo de 3 años y 4 años de un juicio, de un proceso jurisdiccional, que el juez llega a la conclusión, esto era administrativo, señores. Nada más, ¿quién me paga mis 101 días? ¿Quién paga todo el dolor que se le causó, no solo a mí, sino a mi hija, a mi familia? ¿Quién te retribuye una carrera política de tantos años, Tere? Entonces, eso es lo que me parece terrible. Pero de esta venganza. Rosario, es que fíjate que se juntaron muchas cosas. Por un lado estaba el deseo de venganza y el resentimiento de Andrés Manuel, pero también estaba René Bejarano. También estaba René Bejarano porque ustedes recordarán, los que son más grandecitos, de aquellas escenas en donde salía el señor Bejarano agarrando billetes, muy al modo pues de lo que pasa hoy en día, ¿verdad? En todos lados. En todos lados, agarrando billetes y poniéndoles una liguita, pues de ahí salió el nombre del señor de las ligas, ¿verdad? En unos videos, pues que le dieron la vuelta a México y la vuelta al mundo, porque se veía la corrupción ahí. Porque era la mano derecha de López Obrador. Claro, además. Pues era como el particular casi. Así es. Bueno, ahora, tú quedaste ahí entre la espada y la pared. Yo leí con atención en el libro, tú no estabas enterada ni de que existían esos videos. No, pues para nada, de que es más, no estaba enterada de muchos que después vi que habían ido a visitar al señor Ahumada. ¿Y qué pasó ahí?
Pues pasó que se dio una confrontación con el gobierno de la ciudad y exhibió los videos, porque no llegaron a un acuerdo. Yo traté de hablar con Andrés Manuel ya no me ¿Por qué no recibió. te recibía? Pues porque ya traía el conflicto conmigo, ¿no? Porque él ya traía esos problemas conmigo. Y el chiste es que en los videos sale pura gente de él y yo tuve que pagar las consecuencias. Pero más allá de eso, o sea, nunca habló conmigo, nunca me dijo cómo está esta circunstancia, cómo está esta situación. En el 2018 que él ya había ganado, pues a mí me parecía elemental, Rosario, ¿qué está pasando? Yo fui una pieza clave para que él fuera jefe de gobierno. Claro. Y sin esa jefatura de gobierno, él hoy no sería el presidente de la República. Pero creo que Andrés Manuel se quedó con ese veneno del 2006, con esta venganza, estos ánimos de venganza que hasta el día de hoy contra toda la gente que él cree que le impidieron ganar en el 2006, y uno de esos fue el tema de los videoescándalos. Sí, nada más que no hubiera habido videos y su gente no va a tomar lana, ¿me entiendes? Claro. Es decir, creo que ahí es lo que él nunca se puso a reflexionar. Era más fácil culpar a Rosario Robles, que es por una relación personal, que a la gente que estaba tomando ese dinero y que sigue ahí toda, junto con él. Es que fíjate que eso es lo que yo no entiendo, Rosario. Yo no entiendo cómo un asunto que está más que probado, que hay evidencias, es como lo de Pío, el hermano. Hay evidencias, hay videos. Ves a estas personas tomando el dinero, metiéndolo en bolsas de pan, o el señor sus sobrecitos amarillos, en fin. Ves al señor Bejarano en un maletín guardando el dinero y acomodándolo, y no tiene costo para López Obrador. Pero no tiene. ¿Por qué? Porque mientras sea su incondicional no habrá costos. Mira, a mí me acusaron de lo mismo que a Francisco Garduño: ejercicio indebido del servicio público. Todo el mundo vimos cómo se estaban quemando las personas. Mataron a 40 personas en Ciudad Juárez. En la estación migratoria. Claro. Él no solo no pisó la cárcel, sigue en su puesto, Tere. Entonces, conmigo no solo fue mis 101 días de la cárcel, me inhabilitaron 10 años por una cuenta que no declaré, que yo ni sabía que tenía, que además el banco la había suspendido desde el 2016, de 2,000 pesos. Yo no te estoy hablando de las 28 casas de Bartlett, ni te estoy hablando ni siquiera de la casa que ahora salió de Clarita Brugada de 330 pesos, ¿no? No, te estoy hablando de una cuenta de 2,000 pesos en donde nunca hubo un solo movimiento, porque tú podías tener 2,000 pesos en el banco, pero de repente tuviste 500 millones, lo sacaste. No, el banco entregó todos los estados de cuenta desde que se abrió hasta que se finiquitó, y todos están en ceros. No, y te buscaron a ti, a Mariana, a tus hermanos, a tus hermanas, te buscaron. Por eso no me doblaron, Tere, y es lo que yo digo ahí. Mi gran fortaleza es que no me iban a encontrar nada, que lo único que tengo, mi casa de las Flores 91, que se lo repetía yo al juez una y otra vez, y fue su argumento para decir que yo mentía, y mi casa que tú conoces, hombre, y que pero todo el mundo conoce. Desde hace 20 años cuando trabajábamos. Sí, cumplí 29 años ahí, sí. En Los Reyes, Coyoacán. Yo sabía que no, por ese lado no me iban a poder vencer, ni doblegar. Me bloquearon mis cuentas, la WIP, sin orden de un juez, siguen bloqueadas, a pesar de que ya fui exonerada y demás. Porque sigue esta hazaña, sigue esta venganza. Me inhabilitaron, les gané el tema, incluso llegó hasta la Suprema Corte. Sí. Hicieron esta persecución, pero más allá de esta oscuridad que es terrible, Tere, hubo una parte luminosa, hubo una parte en donde aprendí que el poder no es solamente que tengas un cargo, sino esta vocación de servir, y yo ahí adentro encontré una causa. A ver, Rosario, pero cuéntame de ese primer día que tú lo relatas. De veras no se pierdan el libro, porque te va estrujando el corazón, y al mismo tiempo, pues crece mi admiración, desde luego, por una mujer muy valiente. Me encantó que al final le dices a Mateo, Mateo es su nieto, y dice Mateo,
tienes que estar contento porque tu abuela es una mujer honesta, no tiene nada que esconder. Se los voy a leer y no se dobló, pero digamos que en esencia es eso. Y eso me gustó mucho, Rosario. Pero cuéntanos. Por eso escribí el libro, Tere, Claro. por mi hija Mariana y por mi nieto Mateo. Así es, pero cuéntame de ese primer día, cuando tú llegas, pues como una palomita ahí blanca, pues esperando que haya pues un juicio, que en fin, Que y te seguir el quedas. proceso, como yo le dije al juez, yo no rehuyo nada. Usted acúseme de lo que quiera, pero tengo derecho a seguir esto en libertad para poderme defender y para poder luchar. Y me dijo no, o sea, el Ministerio Público pidió la prisión preventiva y se las concedió, y a Santa Marta, Catitla, o sea, ahí ya nada más volteé a ver a mi familia, Pero dices a que mi te hija. subieron en un coche. En la camioneta. Ajá. Quiero reconocer aquí que pues, todavía eran las chicas de la Policía Federal y con mucho respeto me trataron. Obviamente iban las motocicletas de los medios y todo, ellas me taparon con una chamarra de sus chamarras y para que no hubiera fotos mías en esa circunstancia. Y pues llego y fíjate lo que es la vida. Quien me recibe era en ese momento el que estaba encargado de todas las áreas de seguridad de todos los reclusorios. Y me dice, señora Robles, me da mucha pena encontrarla en esta situación. Usted fue mi jefa. Gracias a usted me ascendieron. Y yo aquí no voy a hacer nada ilegal, nada fuera de la ley, ningún privilegio, pero cuenta con todo el respeto y el respaldo de parte nuestra. Y entonces ya me llevan a mi celda. ¿Y entendías en ese momento? No, yo ¿entendías? estaba, pues venía de una audiencia de 15 horas, o sea, todavía me preguntaba, ¿y a mí qué me está pasando? Oye, o sea, ¿y Mariana en no, ese pues momento? Mariana devastada, obviamente, pero ella decía que no podía llorar porque pues tuvo que salir con los medios y tú sabes que Mariana dio una gran pelea. Hombre. Durante 3 años recorrió el país, dio la cara cuando nadie creía Qué bárbara. en mí. Ella luchaba y defendía mi inocencia. Y pues yo me la pasé, bueno, primero me quería bañar, no había agua. La Miss Bonnie del Repsamen pues, me prestó agua y me prestó su calentador. Y luego pues me la pasé volviendo el estómago, Tere, es que yo decía, no puede ser, y en la noche a las 8, cuando te cierran con un candado. ¿Y pudiste dormir esa noche? No, pues claro que no, aparte, pues ¿cómo voy a dormir si aparecían las cucarachas? No lo puedes creer. No entiendes la importancia de la libertad hasta que la pierdes. Por eso yo creía muy importante y creo muy importante decirle a la gente, podemos perder nuestra libertad de muchas maneras, Tere. Cuando ya hice la ruta de la gratitud a toda la gente que recibió a Mariana, la gente me decía, es que estamos presos de diversas maneras. No podemos salir a la calle, nos da terror que nuestros hijos salgan. Perder la libertad. Este es un caso extremo, que te metan a una cárcel injustamente, pero la estamos perdiendo. Entonces, nuestra libertad está en nuestras manos. Ojalá lo entendiéramos de esa manera. Ojalá lo entendiéramos porque está en juego. Porque es lo que está en juego. Porque es lo que está en juego. Entonces, pues cuando ya el famoso candadazo y que ya estás encerrado y que ya no hay manera de que pues más que voltear para la pared y decir, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Yo no me merezco esto, yo no he hecho nada que merezca que esté en este lugar. Pero tienes la esperanza de que las cosas se van a resolver pronto, y pasaban los días y los días. Oye, ¿y ahí ya sabías que el juez Padierna estaba ahí? Claro, ya a la segunda audiencia. Él se debió de haber excusado por conflicto de interés. Claro. Pero había una clara consigna, ¿no? Es decir, por muy buenos que fueran los alegatos de mis abogados, había la decisión de meterme a la cárcel, de convertirme en un trofeo. Yo creo, Tere, que Andrés Manuel creyó que yo había tomado dinero y al final de cuentas, pues a lo largo de 3 años de investigarme por arriba y por abajo, porque lo investigaron, se dio cuenta de que no. Entonces, mira, no es que lo justifique, es que se cree todo lo que le dicen al oído. Gente muy oscura que está alrededor de él. Oye, a ver, y cuéntame un poco, que es otra figura importante en el libro, de Gertz Manero, del fiscal, y también de Julio Scherer, porque creo que ellos dos
enfrentados uno contra el otro, pero al mismo tiempo tuvieron también una participación importante en todo este proceso. Sí, porque Rosario. todavía no estaban enojados entre ellos, todavía eran amiguitos. Ahora sí que uno mismo, Sí. Santiago Nieto, Sí, Alejandro ese es Gertz otro. y Julio Scherer. Tú sabes que hay amigos en todos lados. Y yo cuento ahí, obviamente no revelo quién, como periodista no revelo mi fuente. Claro. Me platicó de esta reunión en donde se decidió que irían por mí para llevarme a la cárcel. Entonces, ellos argumentaron que era la manera, no el presidente, sino ellos, que era la manera de llegar a otra gente más arriba y más poderosa que yo. Porque creyeron que me iban a doblar. Porque como era mujer, a esta la vamos a hincar en 2 patadas. Pues no me hincaron. Yo logré incluso ganar que el fiscal Gertz, que fue mi secretario de Seguridad Pública cuando yo fui jefa de gobierno, sí, que me conoce perfectamente bien, que sabe que vivo en la misma casa, que no tengo ni el número de carros de lujo, ni mucho menos las propiedades que él tiene, habiendo sido jefa de esta ciudad, ¿no? O secretaria de Estado. Y él, todo se maquinó, yo creo que básicamente desde la oficina de la Consejería Jurídica, porque ahí incluso se le dio el criterio de oportunidad de Emilio Cebadúa, no en la Fiscalía, sino en la Consejería Jurídica. Entonces, déjame explicar nada más un poquito esto. Lo que pasa es que el oficial mayor de Rosario, pues era Emilio Cebadúa. Mi amigo de toda la vida. No se ha tocado tampoco ni con el pétalo de una rosa, cuando de él dependía pues todo. Todas las acusaciones están relacionadas con la oficialía mayor. Exactamente. Y lo que está explicándonos Rosario es que en esa oficina, en esa reunión entre Scherer, el fiscal y supongo que el presidente estaba, claro, el presidente. Bueno, pues ahí se decidió pues que el chivo expiatorio iba a ser Rosario y a todos los demás, pensando también una cosa, Rosario, yo creo que creyeron que tú podrías justo aprovechar esta ventana de oportunidad pues para declarar cosas absurdas que implicaran a Peña, a Videgaray, a... Sobre todo a Videgaray, no entiendo cómo había una hazaña contra Luis Videgaray tremenda de que yo lo acusara, de que dijera que él había sido el orquestador, que nos había dado instrucciones, y pues yo no, ¿por qué iba a mentir? Yo siempre dije, si salgo de aquí, tendrá que ser por la puerta de adelante, con la cara en alto, sin que nadie me pueda decir traidora, mentirosa, porque al final de cuentas en un juicio tú tienes que estar delante de esa persona y sostener ahí lo que estás diciendo. Pero lo que sí no hizo Emilio, o sea, lo que es increíble es que se le haya dado este trato a Emilio Cebadúa, se haya acordado no en la Fiscalía, sino en la Consejería Jurídica, que él, que estaba en todas las acusaciones, no tuviera que comparecer y no tuviera que dar explicaciones. Yo no lo estoy acusando de nada, simplemente hablo de esta justicia selectiva en donde uno sí, en la audiencia en la que yo estuve, él tenía que haber estado. Claro. Estábamos los dos en esa carpeta. Claro. Desde ahí inicia todo el asunto. Y entonces, pues digo, de que nunca se trató de la justicia. Y es lo que yo trato de alguna manera de tomar como aprendizaje de todos estos años. Es decir, cuando no buscas la verdad, tienes a presos políticos como Jesús Murillo Caram. Así es. Y como Alejandra Cuevas. No, bueno, Alejandra Cuevas, además de un tema personal que me tocó coincidir con ella allí en la cárcel y conocer de su fortaleza y de su fuerza y cómo ella sigue apoyando, cómo sigue apoyando. Carlos y yo y todos estuvimos apoyando a los hijos, a Alejandra, pues, que también vivió una situación espantosa. Espantosa porque además, como se demostró, se le acusó de un delito que ni existe. ¿Quién? La Fiscalía de la Ciudad de México, para estar bien con el Fiscal General de la República. Entonces, creo que más allá del papel que jugaron estos personajes, yo lo que trato de rescatar mucho es esa vida en la cárcel. Te lanzan a un agujero negro, se olvidan de muchas de estas mujeres,
el 40% son inocentes, Tere. Logramos, que esto es algo para mí muy importante y por eso digo que la dimensión del poder lo asumí de manera diferente, no necesitas estar sentado en un cargo para mover montañas, y logramos que fuera por primera vez en la historia de este país un ministro a un penal, y nada menos y nada más que el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Entonces, a escuchar a las mujeres, a escuchar el dolor, a decir, me separaron de mis hijos, soy inocente. Me tocó el caso, que ahí habló además de una chica acusada por el Solid Gold, chivo expiatorio, después de 8 años, perdone usted, es inocente, pero sí, la habían agarrado embarazada cuando tiene a su hija después del parto y despierta, ya no tiene matriz. Me tocó muchos casos de mujeres que están ahí por el amor equivocado, ¿no? Por haberse enamorado de alguien indebido, y las que están pagando son ellas. Hermanas que, oye, préstame tu tarjeta porque me van a pagar una chamba, y resultó que era el resultado, o sea, era un secuestro, el dinero de un secuestro, y quien está en la cárcel es la hermana y en la calle el hermano. Señoras ya muy grandes que ya le toca, ya cumplió su sentencia a la calle, no me quiero ir, y se agarraban de las rejas. ¿A dónde voy a ir? No tengo familia, no tengo nadie, no tengo un techo, aquí por lo menos como, aquí por lo menos vivo. Es puro dolor, Tere, es dolor, es tragedia. Cada vida de esas personas es una tragedia. Y como lo dijo Cauduro, las cárceles son una vergüenza social. Así es. Ahora, Rosario, toda esta experiencia no te dejó, digamos, lesiones para siempre. Obviamente te quedas marcado. Porque eso, ¿cómo te lo resarce alguien? Pues para eso está, tú eres experta en eso, el psicoanálisis. Ay, sí. Rosario, pero es muy duro. No, claro. Se dice fácil. No, y sobre todo secuelas en cuanto a mi hija Mariana, de mucho dolor, de mucho miedo. Ahora que tenía que ir, ahora en mi calidad de víctima, porque pues me falsificaron la licencia, y entonces a la audiencia contra el pobre don Pánfilo, ¿no?, que es el que acusaron de haber falsificado mi licencia, pues entras a ese lugar y te da, a mí me traía recuerdos terribles, aunque iba al área de juzgados, no iba, sí. Pero Mariana, mamá, no vayas, mamá, ya saliste, sí. Mamá, ¿estás bien? Mamá, ya estás en la casa, mamá, o sea, es el terror permanente de esta persecución que no cesa, que sigue, que mira, ya a veces pienso, ni siquiera ya es de los altos mandos, es abajo, ¿no? Porque cómo resolvían los temas en la consejería jurídica, y nos los narran muy bien en un libro, con dinero. Si tú quieres que no vayan por ti, si claro. Tú quieres que no vayamos, me tienes que dar tanto. Y pues a mí nunca me lo iban a proponer, yo nunca lo iba a aceptar. Bueno, y tenías la poderosa suma de 20,000 pesos en el banco, cuenta, que fue Entonces, lo que pues sí estaba medio ahorita cañón. Me haría bien que me los regresara sí. Pablo Gómez con todo intereses, porque no me la debieron de haber congelado. Oye, pero a ver, Rosario, ahorita dijiste algo muy interesante. ¿Qué pasó con todas tus personas, amigas del PRD? De pronto se esfumaron, ¿no? Bueno, del PRD te quiero decir que hubo gente que, bueno, los que se fueron a Morena, sí, básicamente no. Aquí esta señora fue dirigente fundadora nacional del PRD y fundadora. Sí. Y hiciste muchísimo por el partido. Sí. A ver, y todo eso, cuando llegaste a la cárcel, cuando empezaste a sufrir esto, ¿qué pasó? ¿Ya todos se habían ido con Morena? La mayoría, y los que no, te quiero decir que gente como Ferbela Usarán estuvieron conmigo, fueron a visitarme. Angélica de la Peña declaró que yo era una presa política, el Grupo Galileo se hizo un pronunciamiento, el Frente Cívico Nacional, el PAN, bueno, porque acuérdate que también me llevaron a un juicio político. Claro, pero no fuiste. No, pues claro que no. Pues claro, vaya. Pero el día que iba a hacer el juicio político, es el día que se terminaban las actividades, se declaraba este país en pandemia, y en lugar de discutir los diputados las medidas que se iban a tomar para enfrentar un gravísimo problema de salud pública y de economía, de cómo iban a
orientar parte del presupuesto para apoyar a pequeños y medianos empresarios que discutieron el juicio político contra Rosario Robles, encabezados por Pablo Gómez, por este odio. Bueno, ¿y qué es eso? Por ¿Qué este le pasó odio. a este señor? Pues es que ellos quedaban muy resentidos en el PRD, pero sí hubo gente del PRD que estuvo ahí, que me apoyó, que habló claramente de que yo era una presa política. Y yo creo, Tere, que los días fueron limpiando lo que al principio era de mucha duda, por todos los reportajes, por el lodo que se había lanzado, por todo lo que había aparecido en los medios de comunicación. Al no encontrarme nada, al seguir, y yo firme, a mí no me van a encontrar, yo estoy aquí, hasta de delincuencia organizada me acusaron, todas las he ido ganando, y se equivocan quienes dicen que las gané siendo la ministra Piña presidenta de la Corte. No, siendo Saldívar presidente de la Corte, en las instancias del amparo he ganado todo. Pero ¿quién llega al amparo, Tere? ¿Cuántas de esas mujeres pueden pagar un amparo? Se requiere abogados técnicos que sepan hacer amparos. Y dinero. Tantito, pero es que no tienen nada. Digo, lo que solas. Tú cuentas en el libro, que de veras lean los días de cómo comían carbohidratos, o sea, cómo comían pastelitos y cositas. Primero Rosario bajó 8 kilos y eso me consta, estaba súper delgada. Sí, porque me fuiste a ver. Sí, pero estaba súper delgada. Y después... Bueno, después bailaste zumba, también, o sea, digamos. No, tuve 3 horas de ejercicio diarios. Me tenía que, el día te lo tienes que ir como palomeando las horas, ¿no? Ahorita hago la zumba. Libros? No, leí más de 100 libros. ¿Cuántos libros? Leí más de 100 libros. Oye, uno que me impresionó mucho, bueno, desde luego el de Víctor Frankl, que yo creo que te debe de haber dado, pues como es de un autor que vivió en un campo de concentración, los libros de Mandela, creo que también te inspira. Cuéntanos. Muchísimo. Es que el de Víctor Frank me llegó en un momento que yo digo, me lo mandaron desde arriba. Yo estaba ya muy desesperada, no había encontrado el para qué, estaba todavía en el por qué estoy aquí, y yo dije, ya voy a terminar con esto. Tengo que terminar con esto. No puedo con este dolor. O sea, ¿pensaste en suicidarte? Es que no creo que haya nadie que esté en la cárcel que no piense en suicidarse, Tere. Lo que pasa es que yo tengo una estructura familiar, tengo una formación, tengo una hija que pues fue la que me detuvo en el pensamiento, y me cae el libro de Víctor Frank, de El hombre en busca del sentido. Y entonces yo dije, bueno, si este señor, estando en un campo de concentración, que no sabes si en el segundo siguiente te van a matar, pudo encontrarle un sentido y sobrevivir al campo de concentración, aunque después salió y su familia ya había muerto, etcétera, terrible, dije, pues tengo que encontrarle un sentido. Mi primer sentido es Mariana, desde luego, y mi familia. Pero digo, Paco también, todos Magda, mis hermanos, tus todos, hermanas, en fin. Que como cuento en el libro, pues estaban en pandemia, no estaban en clases en la universidad ni en sus trabajos, y entonces me hacían de comer delicioso y yo me acordaba todo el tiempo de mi mamá, porque hacían las recetas de mi madre. Pero... Bueno, es que, digo, también piensen que estar ahí adentro es tener una serie de limitaciones, incluso de alimentación. No, es el hotel más caro del mundo, es decir, de México. Te cuesta muchísimo la cárcel. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo abandonaste esa idea tan terrible de acabar con todo, Rosario? Mariana, y luego el libro. Dije, bueno, pues si este hombre pudo sobrevivir, claro que puedo sobrevivir. Finalmente no estoy en un campo de concentración. Y coincidió con que primero yo estaba en un área como muy reservada, pero vino el COVID y ahí llegaban todas las chicas del ingreso, entonces llegaban todas contagiadas. Entonces nos sacaron y nos llevaron ya al área donde está toda la población. Entonces yo primero casi me agarraba de la reja, no me lleven allá, no me lleven. Pero cuando fui allá y las chicas, Rosario Robles, te ven como alguien poderoso, aunque estés igual que ellas en la misma circunstancia, que les vas a poder ayudar. Luego, licenciada, no, es que es en economía, no es en derecho, ¿no? Pero usted de todos modos me va a poder ayudar. Y escuchar esas historias, tú no sabes a mí cómo me sirvió.
y yo les decía, tienen que luchar para que se les juzgue con perspectiva de género, les redactaba lo que tenían que decir al final, que eran madres de niños chiquitos. Me tocó ver cosas terribles, como las chicas en el teléfono se prostituyen para que les depositen 100, 200 pesos en una tarjeta para luego ellos poderles hablar a sus hijos, para decirles 2x2, 3x3, no te portes mal porque te está cuidando tu abuela. O este rollo de estoy de viaje, hijo. Sí, de no querer estoy de decir. viaje. Entonces es absurda la cárcel, es lo que trato de decir. Ahí que vayan los verdaderos delincuentes. Y no reinserta a nadie. Nada, qué reinserción ni qué nada. Además nos tocó la pandemia, que no había nada. No, pero déjenme contarles algo que es muy interesante, de que Rosario un día dice, oigan, ¿y desde cuándo no una mastografía? ¿Qué pasó con un Papa Nicolau? Pues, o sea, somos mujeres, necesitamos tal. Y entonces le hablan a Rosario y le dicen, pues sí, órale, ¿cuándo quieres? Vienen a hacerte todo esto. Entonces le dice Rosario, pero no es a mí, es a todas. 1,400 mujeres. Es a todas. Y en ese momento, ¿qué pasó, Rosario? Pues ya entonces dijeron, es que yo lo planteé ante el juez. Y el juez manda, ya háganle el Papa Nicolau y la mastografía a la señora Robles, y entonces tienen que seguir la orden del juez. Cuando me llaman, yo les dije, no es a mí, es a 1,400 mujeres. No más. Porque durante la pandemia todos esos servicios no se dieron. Claro. Y entonces, absurdamente, estás en un lugar de mujeres, en donde muchas, digo, mayores de 18 años, pero muchas ya por lo menos de 40 también para arriba, que tienen que hacerse la mastografía. Claro. Y ya llevábamos 2 años. Y entonces después de eso, el doctor Tecutli, que era muy movido, el del servicio médico de ahí, que en la pandemia nos cuidó magníficamente, nada de estampitas, ni el detente, nada sí, de no eso. Era Gatell, Aquí pónganse el cubrebocas, aquí se reducen las visitas, aquí nadie va de un edificio a otro, todo está restringido. Y no hubo muertes más que de una sola persona, de las que estaban privadas de su libertad. El doctor Tecutli se empezó a mover porque yo puse mi Twitter, dije, Mariana era la que manejaba mi cuenta, y entonces dije, ¿cómo es posible teniendo jefa de gobierno mujer y secretaria de salud mujer estén abandonadas las de Santa Marta Catitla? Y entonces ya llegaron los camioncitos y tú inaugúralo porque pues tú fuiste la que armaste todo el relajo, me sentía yo como en mis épocas de jefa de gobierno, secretaria de Estado. ¿Y cómo fue lo de los moños? Fue la primera, bueno, acuérdate que yo entré en 2019 a Santa Marta Catitla y el 2020 hubo el primer gran llamado a la movilización el 8 de marzo sí. Y al paro nacional, ¿te acuerdas? Claro. Que después ya vino la pandemia y esto disminuyó. Entonces, ¿cómo contribuir ahí adentro? Hicimos 1,400 moños morados. ¿Pero cómo surgió eso? Pues a mí se me ocurrió y dije, pues por lo menos hacerles conciencia a todas estas mujeres. Y Mariana me llevó el listón. Las tiras del listón. Para pegar, ¿no? Me ayudaron gente ahí de la dirección. Hicimos 1,400 moños para que todo el mundo lo trajera. Es decir, cuando las organizabas. Por ejemplo, cuando fue el ministro Saldívar, que esta es una parte que a mí me llama mucho la atención por lo poderoso que es la palabra y la fe, y no lo digo en un sentido religioso, sino la esperanza, la fe. Por eso digo que debemos de tener fe de que las cosas las podemos cambiar. Hicimos una oración ecuménica para variar, ya sabes. También estaba en el grupo de meditación. Entonces, pues es que se agarra uno de todo, Rosario. Y a mí me gusta mucho meditar y mi amiga Laura Carrera me llevaba libros de meditación y todo. Y entonces en el curso se hizo una oración ecuménica para leerla el 10 de mayo en la noche porque el ministro fue el 11. Todas en voz alta a las 10 de la noche. Todas hicimos copias a mano, hicimos carteles entre todas, para que todo el mundo tuviera la oración. Era impresionante a las 10 en punto cuando empezamos a leer, que abrirle el corazón al ministro, que nos escuchara, que escuchara las injusticias que ahí se estaban viviendo. Y realmente fue impresionante, Tere, fue impresionante. Al día siguiente
todas se comportaron, la cárcel que es ruidosísima, un silencio sepulcral, súper respetuoso todo el mundo, y la reunión con el ministro Saldívar, que yo digo, ese video, si es que hay, tapándole la cara a la gente, debiera realmente de verlo todos los jueces, todos los ministerios públicos, porque están decidiendo sobre seres humanos. Y porque el 40% de esas personas pueden seguir sus procesos en libertad, porque son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Eso dice nuestra Constitución. Y sin embargo, tú ya pisas ese lugar y ya eres una delincuente, ya no te quitas ese estigma. Bueno, y sobre todo que la prisión preventiva oficiosa y la está en contra pues, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, o sea, es algo que no puede ser que se utilice en México con fines políticos. Lo de Murillo Karam, no, es terrible. Bueno, es algo, un señor tan mayor, tan enfermo, y que lo tienen también ahí por quién sabe qué, porque como tú dices, hay personas que tienen 2 años, 3 años, 5 años, 8 años, y no hay un juicio. Bueno, conozco a Gaby, que está ahí en mi libro, que tiene 18 años sin una sentencia. Imagínate. O sea, yo le decía, ya en broma, no, pues ya declárate culpable, yo creo que ya hasta cubriste la sentencia, ya te vas a tu casa, ¿no? Pero la gente defiende mucho su inocencia, pero también hay estas perversiones del nuevo sistema que tiene el procedimiento abreviado. Entonces, aunque seas culpable, aunque seas inocente, te declaras culpable para poder salir. Sí, claro. La gente quiere, las mujeres tienen que estar con sus hijos. Y así dicen las reglas de Bangkok que México firmó. Si hay una mujer que es responsable de niños menores, niñas menores, déjenla con sus hijos y que haya penas sustitutas, claro. La justicia restaurativa, pero esta lógica punitiva, esta lógica de castigar, de destrozarte el alma, ¿no? En esos lugares que no te dan ninguna opción de nada. Pero fíjate, Rosario, es por un lado eso, y por otro lado, y tú lo cuentas aquí, lo de Ovidio, es abrazos, no balazos. Pero mira, vamos a ver qué nos dice aquí Angelita Dalia, que nos cuente cómo van las cosas con las personas que nos están viendo. Y ahorita le voy a preguntar a Rosario Robles cómo fue su último día en Santa Marta, Catitla. Y hay un capítulo, el capítulo final, si no recuerdo mal, donde de veras Rosario hace una serie de planteamientos que a mí me parecen más pues como una propuesta de Estado, de gobierno. Tocas temas muy importantes. Ahorita vamos a hablar de eso, pero a ver, Dalia. A ver, Teresita, vamos muy bien. Recuerden que sus likes son muy importantes, entonces por favor síganle dando like al programa. También tenemos algunos comentarios para ustedes. Sandra Ortiz les comenta, hola desde Chicago, Illinois, admirables mujeres. Joe Satriani comenta, Tere Vale, mujer bella, inteligente y con clase. Emma del Carmen Rodríguez comenta, una estupenda servidora pública, Sede Sol y la Sede Tú sí funcionaron en la dirección de Rosario Robles. Hoy muchos programas que se tenían desaparecieron con este gobierno. Así es. Carmen Gómez comenta, Rosario, tu trabajo en cada etapa de tu vida fue muy destacado y comprometido. Margarita Bringas comenta, siempre tan bien arregladas las dos, están hermosas. Y por último, Isabel Robles les comenta, excelente programa, felicidades. Oigan, muchísimas gracias a los que nos están viendo. Acuérdense, ¿verdad, Dalia? Sí. ¿Verdad? Hay que darle like. Si nos pueden donar, donen. No sean codos. No es cierto. Bueno, si pueden donar, donen, porque este asunto de hacer periodismo independiente, pues es complicado, un poco complicado. Y acuérdense que recomiéndenos si tienen ustedes amigos o hay personas que a lo mejor no se llevan muy bien con ellas, pero que creen que les interesan estos temas de los que hablamos en Atypical TV, pues recomiéndenos, se los vamos a agradecer mucho. A ver, oye, Rosa. yo les voy a agradecer que compren mi libro. Ah, claro, pero ese es el comentario final. Ok. Sí, pero a ver, cuéntame, ¿cómo fue el último día? Pues el último día, desde la mañana fue un día como muy normal. Espérame, te voy a decir una cosa. Ajá. El día anterior a que tú saliste, yo estaba aquí sentada con Marianita y tu hermano Paco. Sí. Y claro, no me dijeron nada.
Porque no sabían. No, pues, y aparte, pues, ¿cómo me iban a Ay, decir? sí. Pues no, pues entiendo. Es que de repente fue todo como muy rápido, ¿no? Que bajara el domingo, que bajara al servicio médico, que necesitaban checar mi situación médica, que le pidiera a la fiscalía el cambio de la medida cautelar, pues como si siempre se han opuesto, tal. Bueno, ok, pues fue todo avanzando. Pero el viernes yo estaba muy tranquila, siempre comía con Moni, que es otra para mí, pues tú dices, la línea 12 del metro, no hay nadie en la cárcel, No. y ella tiene una sentencia de 36 años, o sea, donde es la justicia selectiva en este país. Y de repente me hablan de la dirección, como a las 5 de la tarde, y me dicen, Rosario, a la dirección. Pues ahí voy, siempre con una custodia, yo nunca andaba sola, ¿no? Y llego y me dicen, tiene una audiencia aquí virtual. Ah, caray, pues no sabía. Y entonces un señor ahí en la pantalla, Rosario, soy el auditor fulano tal que siempre le he visitado ahí en Santa Marta. Ay, es que no lo reconocía porque no traía el cubrebocas, ¿no? Sí. Y me dice, pues tiene usted una audiencia a las 7 de la tarde, ¿quiere que sea virtual o quiere que sea presencial? Le dije, no, pues virtual, yo a las 7 no llego, era hasta el Reclusorio Sur. No, desde aquí, además ya me la habían hecho tantas veces que Claro. dije, no, yo ni voy. Y bueno, pues entonces me llevan otra vez a mi estancia y le digo a Moni, pues todo lo repartes, yo nada más mis papeles y estas cosas valiosas para mí, las fotos de mis padres que ahí tenía, pero todo lo demás, la ropa, todo, porque la idea es que no te quedes con nada de la cárcel, ¿Pero tú ¿no? creías que sí ibas a salir? Pues mira, Tenías una muchas esperancita. veces ya habíamos repartido. En la anterior ocasión ya está bien entregado. Sí. Después tuve que llegar a decirles, ¿saben qué? Siempre Viene. no me fui con la pena de regreso. Entonces ahora no entregué nada. Nada más hicimos una lista, Moni y yo, por si las dudas, ¿no? Entonces ya llego a mi audiencia y no llegaba Epigmenio porque andaba hasta Epigmenio, Toluca. su abogado, Epigmenio, Sí. el bueno. No vayan a Mendieta, creer que es el Mendieta, otro monstruo. Mendieta, No. Entonces, y ya empieza la audiencia y pues resulta ser que deciden que haya un cambio de medida cautelar, que solo tenga que ir a firmar y que entregue mi pasaporte. Y entonces, pues ya, pero rapidísimo, pero yo creo que querían, yo no sabía en ese ínterin me entero que ese mismo día había entrado Jesús Murillo Caram a la cárcel. Y sentí como una puerta giratoria, Tere. Sí, es horrible. decir, yo salgo de aquí, el otro entra por acá. Horrible. Horrible. O sea, porque y sentí, sigue siendo horrible. sigue siendo horrible. Y ya me llevan por mis pocas cosas que había yo resuelto salir con ellas, y ya estaba todas las chicas encerradas, es decir, porque a las 8 te ponen el candado. Y no me dejaron que salieran porque todas querían salir a abrazarme. Entonces, pero fue, Tere, conmovedor, porque desde las rejas, Rosario, te queremos, Rosario, muchas gracias, todas llorando, entregándome estampitas, entregándome rosarios, diciéndome, echándome porras. Mira, se me pone... Claro, te entiendo perfectamente. Es que no es cualquier cosa lo que has vivido, Rosario. Es muy fácil estar aquí sentado y platicar con una mujer que ha pasado por todo esto, pero me puedo imaginar el dolor, la tristeza y al mismo tiempo lo orgullosa que debes estar de ti misma. Pues sí, porque ayudé, porque esas mujeres vieron en mí un signo de esperanza. ¿Por qué sobreviviste, Rosario? Porque logré vencer todo ese gran obstáculo, demostrar mi inocencia, demostrar que yo no tenía un solo centavo, demostrar los abusos que hay en el sistema de justicia en México, que sigue siendo una deuda, y por eso cuestiono mucho, ¿no? Por un lado, hay que elegir a los jueces y a todos por el voto, y por otro lado una megacárcel. Entonces no encuentro en ninguna de las dos propuestas, Tere, y lo quiero decir abiertamente, a pesar de que coincido con una de ellas, que no es por ahí como vamos a poder encontrar la justicia para tanta persona y tanta gente y me he encontrado muchos casos. Y entonces yo me sentía muy contenta de que todas me despidieron con aplausos y con llantos y las mismas custodias. Y ya salí, recorrí, Tere, te tocó ir a visitarme,
el recorrido que yo hice para salir es el que ustedes hacían para entrar a verme. Entonces yo iba pensando cuántas veces mi hija, mi familia entró por ahí. Hay varios controles, obviamente, porque no te les va a salir alguien a nombre de Rosario Robles, entonces te preguntan quiénes son tus padres, quiénes, etcétera. Y cuando salgo, pues lo primero que busco es a Mariana y los miles de reflectores, y Mariana se había cortado el fleco, entonces yo no la reconocía. ¿Y quién es? ¡Ay, esta es Mariana! Y ya, pues un abrazo memorable a ella, a mis hermanos, que nunca me dejaron, Tere, nunca. Y yo quiero decir que valoro muchísimo que a las, no sé, 2 horas de esta escena, estaba yo recibiendo en mi celular la llamada de Rosario para... Agradecerte. No, Rosario, por favor, para que estuviéramos juntas en ese momento, y cosa que aprecio muchísimo, Rosario. Es que en la cárcel te enseña varias cosas. Una, no juzgar. Somos muy dados a levantar el dedo flamígero y acusar. Y 2, agradecer. Yo no tengo más que agradecimiento enorme con toda la gente que creyó en mí, que allí estuvo, que me apoyó, que me soportó, que estando ahí o a lo lejos, porque me encuentro mucha gente que me dice, no sé yo cómo oraba por usted y todo. Sí. Y toda esa fuerza fue la que me dio fuerza a mí. Soy una mujer fuerte, pero son circunstancias muy durísimas. difíciles. Y no sabes, yo siempre he comparado con la vida y la muerte. Sabes cuándo naces, pero no cuándo vas a morir. Así empieza tu libro. Aquí, pues sabes cuándo entras, pero no cuándo vas a salir. Así es. Y pero saliste. Salí y bueno, pues decidí escribir este libro porque Mateo algún día le van a decir, oye, tu abuela X, Y o Z. Voy a pues leer no. lo que dice Rosario para Mateo, porque de veras es muy bonito. A mí, de veras, me sacó las lágrimas. Al final hay un capítulo chiquito de agradecimientos y dice, y a Mateo le digo que se sienta muy orgulloso de su abuela, a la que no doblaron ni rindieron, porque por encima de todo están los principios, la verdad y la lealtad con una misma. A todos y todas, simplemente gracias. Pues sí, es que es mi Mateo Rosario, precioso, mi Mateo precioso. Sí, que no conozco, caray. Ay, no, sí, lo tengo que estás conocer. en deuda. Miren, Rosario de México, de Editorial Grijalbo, está en todos lados, ¿no? Está en Gandhi, todas las librerías, Sanborns. en el Sanborns, en las librerías. Y como tú dices, el último capítulo ya es mi pensamiento, lo que creo para este país. Sí, hablas y de Dos Bocas, del Tren Maya. Coincidentemente se llama México sin miedo. Fíjate nada más. Así es, Rosario. Pues tú eres un ejemplo de una mujer pues que supo remontar el miedo, su miedo, y remontar la venganza y el rencor, pues de todo un aparato político en contra de ti. Y aquí estás, Rosario, otra vez de pie y con la frente en alto. Así es, y por eso le digo a la gente, si en esas condiciones tan adversas puedes vencer el miedo, que no lo podamos vencer para rescatar a nuestro país. Claro que podemos, Tere. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Acuérdense, Rosario de México en todas las librerías. Mi querida Rosario, no sabes cómo te aprecio. Ay, y cómo te ofrezco una disculpa, porque la semana pasada ya estaba anunciado el programa y a ustedes también se la ofrezco, pero pues que me da el torzón y que me caigo y que me siento mal y ya no llegaba. Pero yerba mala nunca muere, o sea que aquí estoy otra vez. Y muy guapa, elegante, como te dijeron hace un rato. Como siempre, somos elegantes y Oye, ya pasaron los años, ya el adjetivo es distinguidas. Sí, Okay, y es que ya bien. cuando te dicen, es que está usted muy distinguida, es que ya te llegó el tren, ya no te dicen, esta señora está guapísima, no sé, pero no. tú sí, Ay, claro tú, que mi sí. Tere, también, y vamos a seguir haciendo tantas cosas juntas. Yo Claro te que agradezco sí. mucho, mucho tu apoyo, tu solidaridad, tu cariño, y aquí estamos. Rosario Robles. Muchas gracias. Privilegio Tere. que estés no, a con ti, nosotras. a ti. Y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante aquí en este Valle de Lágrimas. Que hoy sí fue Valle de Lágrimas. Siempre.